y compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Profe. Ok, perfecto. Recuerden poner presente en el chat. Ok, entonces la práctica número 10 consiste en que analicemos el fenómeno de la difracción a partir de una ranura o apertura simple. Ranura o apertura me refiero a un pequeño agujero. En este caso, cuando digamos simple, nos vamos a referir a un agujero rectangular. Y luego vamos a probar también el fenómeno utilizando un agujero circular. ¿Ok? Primero vamos a definir qué es la difracción, la cual es un fenómeno que experimenta la luz y que tiene su origen o su razón de ser en que la luz es una onda, tiene comportamientos de onda, tiene una frecuencia, tiene amplitudes máximas, amplitudes mínimas, y también recurre al fenómeno de interferencia, que es que unas ondas se pueden sumar o se pueden restar dependiendo de la fase de dos ondas. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a utilizar este simulador, si lo pueden, si se observa el simulador. Sí, profe. Ok, perfecto. Ya, pues, los que estuvieron conmigo alguna vez en la teoría, para alguna actividad sincrónica les puse a estudiar cómo era una fuente puntual. Y una fuente puntual emitía ondas esféricas, que se veían de este tipo. Nadie se marea ahí, tengan cuidado. Ok, entonces, ellas emiten de esta manera, donde, si lo vemos así, y vamos a ver, si pueden observar en la gráfica, todas estas como círculos que vemos vienen a ser los altos y mínimos de una onda. Por ejemplo, vean que aquí esto que está verde verde se refiere al pico de la onda y esto que está de color negro en la onda, aquí, se refiere a justo el pico negativo, ¿lo ven? Entonces, para que más o menos se imaginen, ahora imagínense, en vez de enviar una onda rectilínea únicamente a través de este eje, lo enviamos en todas direcciones en forma de una esfera. Por eso es una onda esférica. Entonces, para que entiendan qué es lo que estamos viendo. Entonces, cuando ustedes eh, ven este movimiento de ondas de esta manera, desde una vista superior, en realidad lo que estamos viendo es este comportamiento de onda. O sea, los máximos y pues el máximo pero negativo de color negro. ¿Está bien? ¿Alguien iba a decir algo hace un rato? Ok, genial. Entonces eso es lo que estamos observando. Simplemente la onda esférica vista desde arriba, pero esto verde corresponde al máximo, a la amplitud máxima, y lo negro corresponde a la onda en amplitud mínima, digamos, en negativa, amplitud máxima, pero negativa más bien. Ok, eso es lo que estamos viendo. Así se comporta una onda. Y sí, nada interesante. Y si vemos la pantalla, pues la onda llega a todas las partes de la pantalla. Entonces, por eso toda la pantalla se ve iluminada. Entonces, todo lo podemos observar. O sea, aquí tuviéramos la fuente y un láser, pega la pantalla y vemos todo el spot iluminado. Ahora, vamos a poner dos fuentes a ver qué sucede. Vamos a poner dos fuentes puntuales. Vean, voy a poner una y luego voy a poner la otra. Voy a dejar que se interfiera un rato y listo. Ahí. Entonces, en este punto, si lo ven, esta onda emitía ondas esféricas y esta también. Por lo tanto, en algún tiempo y espacio se iban a encontrar y se interfieren. Recordando que era interferencia, es cuando ondas que están en fase se suman. Por ejemplo, yo tengo dos ondas así. Una así, ¿verdad? Tenemos otra onda igual. Y pues si yo sumo estas dos ondas, el resultado sería una onda totalmente igual, pero con una amplitud y pues el doble de grande, o la suma de las amplitudes. Ese sería lo que nosotros conocemos como interferencia
constructiva. Es nada más comportamiento de vectores. Recuerden que esto es campo eléctrico, digamos. Campo eléctrico en una dirección y el campo eléctrico, si tenemos dos vectores que apuntan en la misma dirección, en el mismo momento y en el mismo lugar, pues se van a sumar. Listo, buenísimo. Eso se le llama interferencia destructiva. Tenemos otro caso de interferencia que le llamamos interferencia destructiva, que es cuando tenemos una onda así y tenemos otra onda que sea así. ¿Lo ven? Están como invertidas. Suponiendo que están a escala los dos, o sea que tienen la misma amplitud, digamos que esto valga A y esta amplitud también valga A. Cuando yo sumo estas ondas, es decir, cuando las dos ondas se encuentran en el mismo tiempo y en el mismo lugar, vean que aquí lo que tenemos es menos A en la cresta negativa. Entonces, si yo sumara estas dos ondas, lo que obtendría sería nada, cero. Las dos ondas se están contrarrestando entre sí por estar en una fase inversa. A eso es a lo que llamamos interferencia destructiva. Entonces, cuando yo pongo estas dos fuentes a la vez, tenemos ondas en todas direcciones, una para allá, tenemos otra para allá, tenemos otra para allá. Cada una de estas fuentes emite en todas direcciones, porque son fuentes esféricas, o en ondas esféricas. Pero vean que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en todo esto que ustedes observan aquí, voy a pintarle otro color para que se note más. En toda esta etapa que ustedes notan aquí, vean que se sigue dando el mismo patrón que estudiamos hace un rato. Lo negro significa algo negativo, lo verde amplitud positiva, amplitud negativa, amplitud positiva, amplitud negativa, y ahí podríamos visualizar esa onda. Entonces, significa que si yo pusiera una pantalla aquí, igual vería todo pintado de verde, como lo vimos hace un rato cuando solo teníamos una fuente. E igual si yo agarrara este sector de aquí, este sector de aquí, vean que se cumple lo mismo. Hay una parte negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Y aquí así. Y entonces, si yo tuviera una pantalla, justo aquí, todo esto se pintaría igual de un color verde. Todo esto. Porque vean que está llegando una onda. O sea, tiene el mismo patrón que analizamos cuando solo teníamos una fuente. Pero, ¿qué está pasando en todas estas partes que se ve difuminado? Estas partes que se ve difuminado es porque estamos sumando una onda así, que se veía de color verde, y le estamos sumando también una onda negativa que se veía de color negro, lo que resulta para nuestra visión y en nuestro simulador como que en todo este sector de aquí, toda la onda que viaja hacia allá realmente está sufriendo interferencia destructiva. Entonces, si aquí tuviéramos una pantalla, no veríamos nada, veríamos la pantalla en negra, porque vean que no está llegando el mismo patrón de onda, o sea, la onda no está llegando, simplemente, porque se está interfiriendo destructivamente las que genera él con las que genera él. Entonces vean que tenemos varios sectores, tenemos este sector que también no llega a nada, este sector que no llega a nada, y tenemos este sector que no llega a nada. En esos casos que estoy pintando de verde, esos son interferencias destructivas, y lo que pinté de rojos son interferencias constructivas. Si yo pusiera una pantalla y dejara las ondas emitiendo, vean que la pantalla, la zona que sí llegó las ondas, constructivamente se pintó de verde, mientras que la zona difuminada, que es la suma de una zona oscura y una zona clara, que equivale a una cresta positiva y una cresta negativa, vean que tengo totalmente oscuridad, o sea, tengo negro, porque ahí las ondas interfiriendo destructivamente. Buenísimo. Entonces ya sabemos qué es la interferencia y sabemos qué sucedería si tenemos dos fuentes. Ahora, ¿de qué depende cuántas zonas oscuras tengamos o cuántas zonas iluminadas? ¿Cuántas veces tengamos interferencia? Bueno, eso va a depender de muchas cosas en nuestro experimento, principalmente la longitud de onda, otra frecuencia, es decir, otro color, interferiría destructivamente de manera distinta, porque recuerden, depende del tiempo y el espacio, depende del lugar. Entonces, si enviamos una onda más grande, lo más posible es que a esta misma distancia de las dos fuentes, y pues interfieran en partes distintas.
ahí les estoy mostrando cómo pues, el efecto de la longitud de onda incide sobre el número de zonas iluminadas y zonas oscuras que tengamos, que ya no le vamos a llamar zonas iluminadas y zonas oscuras, le vamos a llamar máximos a las zonas iluminadas y mínimos a las zonas oscuras, dando por en totalidad que a esto que observamos en la pantalla le llamamos patrón de interferencia, porque es lo que nos muestra, más bien lo que nos demuestra que si yo tengo estas dos fuentes juntas así de cerca, pues ellas se van a interferir una con la otra y al final no vamos a observar lo que observábamos cuando teníamos solo un patrón o solo una fuente, mejor dicho. Ese es el fenómeno de la interferencia. Esto lo demostró por primera vez Thomas Young y el experimento que él utilizó fue que puso una fuente monocromática, solo color, una sola longitud de onda y hizo pasar la luz por dos agujeros pequeños. Se le llama la interferencia doble ranura. Ese experimento lo podemos chequear aquí. Entonces, en vez de tener dos fuentes puntuales, como lo teníamos en el experimento anterior, tenemos una única fuente que tira frentes de onda plano, vean. Ahí está el color verde, vean, siguen siendo las mismas ondas, ¿ven? Nada más que ahora son planas, o sea, todas están viajando hacia allá juntas. Todas las ondas viajan juntas hacia allá. Igual manera, esto es un alto, esto es un bajo, un alto, un bajo, un alto. Y así va viajando la onda para que entiendan lo que estamos viendo. Entonces ustedes observan la onda y va la onda y vean lo que va a suceder cuando pasa por una ranura. Ok, algo extraño le pasó a la onda. Dejémoslo ahí. Volvamos al experimento que estaba haciendo Thomas Young, que puso dos ranuras. Entonces, cuando él puso dos ranuras, pongamos las ranuras muy, muy pequeñitas, con dos agujeros muy, muy pequeños, vean lo que sucedió. Coloco la pantalla. Vean que aparecieron los mismos máximos y mínimos que estudiamos durante dos fuentes puntuales, pero ahora tenemos una única fuente y dos agujeros muy pequeños. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Porque cuando Thomas Young hizo este experimento, aún seguían creyendo que la luz era una partícula que viajaba en línea recta, o sea, se comportaba como un rayo, era energía que se comportaba como un rayo, una energía partícula que se comportaba como un rayo, viajaba en línea recta. Pero cuando hicieron este experimento y aparecieron estas zonas oscuras aquí y estos máximos y mínimos, ¿cuál sería la respuesta a esto? ¿Por qué esto está pasando si la luz viaja en línea recta? Es decir, el fenómeno que uno estaría esperando o que los científicos de la época estaban esperando ver cuando hicieron este experimento sería nada más que si la luz es un rayo, pasa por aquí, y ellos esperaban que se iluminara únicamente aquí y se iluminara únicamente aquí, porque la luz era un rayo en ese momento. Pero cuando esos agujeros son tan pequeños, ya son tan pequeños, cercanos a la longitud de onda en tamaño, experimentamos este fenómeno, el cual es lo que llamamos el experimento de doble ranura, de interferencia de doble ranura. Vean que tenemos el famoso patrón de interferencia. ¿Por qué? Bueno, gracias a ayuda de otro científico, otro físico que se llamaba Huygens, él dijo, bueno, esto que estamos viendo es un frente de onda, pues realmente el frente de onda está compuesto por un montón de fuentes puntuales. ¿Y cómo emitía una fuente puntual? Ya lo vimos, emite así. Entonces él dijo, cada uno de todo este frente de onda está hecho de un montón de fuentes puntuales, muchas, unidas unas con otras, donde si cada una hace fuentes esféricas, imagínense que esto que estoy dibujando es la onda esférica que emite la onda esférica que emite la onda que este así, obviamente son todos círculos, pero solo estoy dibujando este borde del círculo. Vean que si yo genero las ondas esféricas de cada uno de estos pequeños puntos, vean que todas se unen formando una línea recta, que es exactamente el siguiente patrón de un frente de onda que uno tiene. Es decir, con eso Huygens demostró que realmente cualquier frente de onda está formado por un montón de fuentes puntuales y que todas emiten esféricas.
Entonces, a pesar de que aquí tengamos un frente de onda plano, todo está lleno de un montón de pequeñas fuentes esféricas que cuando llegan y chocan con la pequeña ranura, lo único que pasa por la ranura, porque la ranura es tan pequeña, que lo único que pasa por aquí es una fuente puntual, solo una. Piensen como que todas las demás se quedaron atrapados aquí, pero solo una de ellas pasó. Solo una de ellas pasó por aquí y empezó a emitir ondas esféricas. E igual pasó por aquí y emitió ondas esféricas. Como son ondas esféricas a cierta distancia, ambas están emitiendo y ponemos esa pantalla, vean que estamos al final recreando lo mismo que recreamos hace un rato. Dígame, David. Profe, una pregunta, ¿estas líneas que se marcan en la pared, digamos, son permanentes o ellas van como tintineando en el tiempo? No, se ven permanentes, porque este que nosotros lo veamos es el efecto de la potencia. Realmente nosotros no es que estamos viendo la parte de arriba de una onda o la parte de abajo de una onda. Nosotros estamos viendo el efecto de la potencia. ¿Está Entiendo. bien? Sí, gracias. Ok, listo. Eso es importante, ¿verdad? Aquí este simulador nos ayuda a poder ver la parte positiva y la parte negativa de una onda, pero en la vida real uno no ve el campo eléctrico, ¿verdad? Uno ve la potencia que esa onda genera sobre mis ojos, digamos, o sobre la potencia que la luz transmite a mis ojos. Uno nunca ve el campo eléctrico, ¿verdad? Esto es solo una recreación para que nosotros podamos entender cómo se comporta el campo eléctrico a pesar de que no lo veamos. Entonces es solo una ayuda. Esto que vemos aquí, estas franjas van a quedarse ahí. Mientras yo tenga encendida esta fuente, estas franjas van a estar ahí, porque recuerden que esto viaja a la velocidad de la luz. Nada más que aquí estamos viajando en cámara lenta para que todo lo podamos ver. Entonces, por eso les lleva un camino recorrerse y llegar ahí. Y aquí se forma, vean que todo esto es la onda, aquí por eso se forma aquí un máximo, vean que aquí era difuminado, interferencia destructiva, se forma un mínimo. Entonces, buenísimo, gracias a eso que nos enseñó Huygens, de que el frente de onda está hecho de muchas fuentes esféricas, y después de ver el experimento que Thomas Young hizo y obtener esto mismo, podemos enlazar las dos cosas y decir, ok, como la luz es una onda, y cuando esta pasa por una ranura muy pequeña, solo una pequeña fuente puntual pasa por las ranuras y, por lo tanto, se genera la interferencia, patrón de interferencia. Eso es lo que pasa en este experimento. ¿Cómo se ven estos patrones en la vida real? Bueno, creo que eso vale la pena verlo. Porque, okay, estos patrones en la vida real se ven tal y como se ven en el simulador. Se ven así, donde vean esta línea, este máximo central, que es así como vamos a llamar al del centro, sería este de aquí. ¿Lo ven? Porque es con respecto a este eje. Aquí. Este sería el máximo central. Y luego aquí están los otros que vamos a llamar máximos secundarios. Y esto les vamos a llamar los mínimos. Mínimos, no hay un mínimo central, si lo notan. Normalmente vamos a nombrarle a este el máximo central como m igual 0, a este mínimo como m igual 1 y a este otro máximo como m igual 1. Y como esto es simétrico, este mínimo le vamos a llamar m igual 1, este máximo igual va a ser un m igual 1, pero con menos, negativo, para entender que era del lado de abajo de nuestro eje. Pero vean que el sistema es simétrico, nada más dijimos que los de abajo eran negativos, solo porque supongo que así estamos ordenados en nuestra cabeza. Y luego este otro mínimo sería m igual menos 2 y este mínimo sería m igual 2. Vean que es simétrico, o sea, la distancia que hay desde aquí exactamente la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces, en la vida real, si yo hiciera este experimento, se ve así, más o menos. Las diferentes interferencias de la ranura. Que sería este grueso, sería el máximo central, que equivale a este de aquí. Luego tenemos estos mínimos, que equivalen a estos de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, así se ve un patrón. Aquí se ven como estas líneas hacia arriba son igual, máximo central, mínimo, siguiente, primer mínimo, pero se forman así porque es una ranura rectangular. ¿Se acuerdan? Tiene dos dimensiones. Si ustedes lo ven aquí en nuestro simulador, nosotros solo estamos tomando en cuenta una dimensión, no estamos tomando la dimensión que formaría el cuadrito. Entonces, por eso solo vemos una sucesión
y no todos estos hacia arriba, ¿verdad? Entonces vean que chiva se ve un patrón de interferencia. Ahora, esa es la interferencia con dos ranuras. ¿Qué pasa con una ranura? Cuando solo tenemos una ranura, ¿qué pasa con eso? Bueno, características de este experimento. Recuerden, estas ranuras eran tan pequeñas que solo pasaba una fuente puntual, solo una, y teníamos dos ranuras de esas. En el experimento de una ranura, que es el que vamos a estudiar hoy, que es el que me interesa estudiar hoy, vean el fenómeno, lo que sucede. Voy a hacerlo un poquito más acá. Vamos a ver. Ese me gusta, así como se ve. Entonces vean lo que sucedió. Viene el frente de onda plano y pasa por una ranura. Pasamos por esa ranura y vean que se generó un máximo central. Y luego aquí a los lados vean que está oscuro, se genera un mínimo. Si viéramos esto como una gráfica de intensidad, se ve más o menos así, donde casi toda la potencia se queda aquí en el centro y vean que aquí decae, donde se generan esos mínimos. ¿Por qué se están generando máximos y mínimos si no tenemos dos fuentes puntuales? ¿Dónde está sucediendo la interferencia? Esa es la gran pregunta. Porque vean que aquí se forma el máximo central y aquí los mínimos de primer orden. Y les aseguro que si esta pantalla fuera más grande, aquí sale otro máximo y aquí sale otro máximo. A este se le llama el máximo central de difracción, porque este experimento con una ranura le llamamos difracción. Igual no hemos contestado la pregunta. ¿Por qué vemos interferencia? Bueno, la razón es porque a esta ranura, cuando ya la hacemos en la vida real, no se vale decir que esa ranura es tan pequeña que solo cabe una fuente puntual. No podemos decir eso, o sea, no podemos decir que su tamaño es despreciable prácticamente. Tenemos que darle un valor. Ese valor es el ancho de la ranura. Entonces, si ya por ese ancho, si tenemos ya cierto ancho de ranura, de igual, como analizamos hace un rato, dice, si todo esto está lleno de fuentes puntuales, todas viajando juntas, y cuando pasen por aquí, no van a pasar todas las fuentes puntuales, van a pasar unas cuantas, 3, 5, 7, 9, las que pasen, las que quepan en esa ranura. Como pasan unas cuantas, ellas emiten ondas esféricas y por lo tanto, como todas están emitiendo ondas esféricas y están separados por alguna distancia, vamos al final a obtener interferencia. Entonces, la moraleja de la historia es que la difracción por una ranura es lo mismo que la onda interfiriéndose con sí misma, porque cuando teníamos muchísimas ondas puntuales, igual se interferían, solo que se están sumando, son tantas que se suman todas y forman un frente de onda plano. Pero cuando pasan por una ranura muy pequeña, recuerden, un tamaño muy pequeño, ya no va a pasar todo el frente de onda, o sea, van a pasar solo unas cuantas. Por eso es que se nota en la animación que todo viene plano, perfecto, y apenas pasa por ahí, vean cómo se deforma. Se deforma de una manera en que parece la emisión de una fuente puntual, pero en realidad son varias fuentes puntuales ahí, interfiriéndose entre ellas mismas, lo que al final genera mi patrón de difracción, que es diferente al patrón de interferencia. ¿En qué se diferencia? Bueno, que como casi todas están aquí en el centro, aquí en este punto, todas las ondas interfieren de manera constructiva. Entonces, el máximo central tiene la mayor intensidad, mientras que los máximos que vendrían a estar como por aquí, pero no se ven, van a tener muchísima menos intensidad, porque la interferencia es mucho menor. E igual, vean que aquí hay una zona difuminada. Toda esta zona difuminada equivale a una interferencia destructiva, que se nota aquí en la pantalla como estas zonas oscuras. Ok, buenísimo. Ya sabemos que se forma un patrón, ya sabemos por qué se forma el patrón. Ahora la pregunta es, ¿de qué depende la forma de ese patrón? Bueno, vean que de igual manera, como entre la más grande sea la longitud de onda, pues más grandes son esas ondas de cierta manera, en tamaño. Es decir, una longitud de onda más grande, caben menos ondas por aquí
que una longitud de onda pequeña. Es simplemente pensar qué pasa por aquí, más melones que frijoles, o más frijoles que melones, en un huequito así pequeño. Y obviamente caben más frijoles, entonces esa es la idea. Entre más pequeña sea la longitud de onda, caben más fuentes puntuales por ahí. Y entre más grande la longitud de onda, caben menos fuentes puntuales. Más fuentes puntuales implica más interferencia. Menos fuentes puntuales implica menos interferencia. Entonces, la longitud de onda sabemos que es algo clave para la difracción. Lo otro que es muy importante es que, aparte de la longitud de onda, nos importa también el tamaño de la ranura, porque no es lo mismo que hagamos una ranura pequeña a que hagamos una ranura grande. Si yo hago la ranura más grande, pues pasan más ondas puntuales. Si yo hago la ranura más pequeña, pues pasan menos ondas puntuales. Vean que aquí se formó, cuando hice la ranura más grande, vean que se formó el máximo central mucho más nítido y se nota más los mínimos. Vean que cambió, cuando moví el ancho de la ranura, cambió realmente el ancho de ese máximo central. Vean, ahí se va acomodando. Vean, ahí se hizo otra vez más amplio. Ahora, ya sabemos que la longitud de onda afecta el patrón de difracción. Sabemos que el ancho de la ranura afecta el patrón de difracción. Y el último elemento que afecta el patrón de difracción es también la distancia de la cual tengamos las ranuras a la pantalla. No desde donde sale la fuente de luz, no desde donde se emite la luz, sino donde tenemos la pequeña apertura hasta la pantalla. Esta L, esta distancia es importante también, porque si lo ven, digamos, toda esta zona, digamos, podríamos llamarle que es una zona oscura. Y justo aquí se genera la oscuridad. Pero si yo vengo y hago el L más grande, y la difracción, la interferencia se va a formar igual, nada más que ahora al estar más largo, vean que esa misma línea que dibujé hace un rato, ahora en la pantalla, la oscuridad se vería como en esta parte. O sea que esto es como, y como hasta aquí se vería el mínimo. Entonces, el largo, qué tan largo esté la pantalla de mi ranura, también afecta el patrón de difracción, que es lo que estábamos analizando. Entonces ya sabemos que hay tres variables que afectan el patrón de difracción: la longitud de onda, el ancho de la ranura y el L. Y luego, si trazamos un eje de aquí hasta aquí, un eje en el centro, y nosotros pues tenemos cierto patrón, tal vez nos interesaría saber cuánta distancia hay desde el centro hasta la primera oscuridad. Eso, que sería la distancia del mínimo. A eso le vamos a llamar el Y mínimo o la distancia del mínimo, que es simétrica con su contraparte, digamos. Entonces, esa relación, vean que la posición del mínimo o afectar el patrón de difracción significa mover o saber dónde está la posición de ese mínimo. Entonces, lo que queremos es saber cómo se relaciona la posición de ese mínimo con el ancho de la ranura, con la longitud de onda y con el largo al cual se encuentra la ranura de la pantalla. Esas tres variables sabemos que la afectan. ¿En cuánto la afectan? Bueno, para eso tenemos que irnos a la ecuación de difracción, el cual es esta ecuación de aquí, donde el A viene a ser el ancho de la ranura, el seno del ángulo viene a ser seno de cierto ángulo, que ya les voy a enseñar cuál ángulo es. M viene a ser el orden del mínimo que estemos estudiando. Y la longitud de onda, pues es la longitud de la onda de la luz que estemos utilizando. Recuerden que para hacer estos experimentos hay que tener luz monocromática, es decir, de una sola longitud de onda, y tiene que ser luz coherente, es decir, que toda la luz vaya con la misma fase, como en nuestro experimento con el frente de onda plano. Todo es de la misma longitud de onda y todas las ondas van en fase. Ok, tenemos ahí el patrón. Ok, entonces si planteamos aquí el eje, y este es el mínimo, digamos, justo aquí se encuentra el centro del mínimo. Entonces, si yo trazara un rayo, ponerle pausa,
para no marearnos. Si yo trazara un rayo de dónde se está dando esa interferencia destructiva, sería un rayo de aquí hasta acá. Este ángulo que se forma aquí, con el eje, es el seno, es el ángulo que está dentro del seno en la fórmula. Si ustedes recuerdan, el seno del ángulo, y pues es opuesto sobre la hipotenusa, digamos, voy a ponerle H. ¿Ok? Vean que, como aquí está la hipotenusa, este sería el Y y este sería el L. Vean que de alguna manera el L está dentro de este seno, ahí incorporado. Y de hecho, casi siempre vamos a usar una aproximación que nosotros sabemos de matemática, que un ángulo es muy, muy pequeño, el seno del ángulo es prácticamente lo mismo que el ángulo. Y lo pueden probar en la calculadora. Pongan un seno de 0,1 y van a ver que les va a dar prácticamente 0,1. O sea, por eso les hago un parecido, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que zeta es igual al seno del ángulo, al seno de zeta. Y hay otra aproximación también. Cuando zeta es muy, muy, muy pequeño también, zeta se parece a tangente de zeta. Igual, vuelvan a hacer en la calculadora, pongan tangente de 0,1 y les va a dar aproximadamente 0,1. Entonces, la aproximación es válida. Y ahora, si zeta se parece a tangente de zeta y tangente de zeta es lo mismo, en este caso, que y entre L, voilà, ahí está nuestro L directamente. ¿Cómo podemos hacer que este zeta sea muy, muy pequeño? Bueno, si L es mucho, mucho más grande que el Y, es decir, si utilizamos una distancia muy, muy grande, siempre vamos a poder cumplir esto de aquí. Y si cumplimos esto de aquí, es mucho más sencillo que analizarlo con su hipotenusa. ¿Lo ven? Entonces, aquí en ese seno del ángulo, que al final se parece a una tangente del ángulo, es donde está implícitamente ese L. Y así, pues, ya sabemos que para cierta longitud de onda, cierta distancia L y cierto ancho de ranura, de fijo vamos a encontrar que el mínimo está en tal posición, si es el mínimo de primer orden, si es el mínimo de segundo orden y el mínimo de tercer orden. Porque ese efecto del patrón de interferencia, este aquí, que se sucede, vean, aquí está el primer mínimo, luego hay otro máximo, luego hay otro mínimo, luego hay otro máximo, luego hay otro mínimo, y así se va a repetir hasta el fin de los tiempos, es decir, el M puede llegar hasta infinito. Eso va a suceder siempre, ya por el comportamiento de onda, simplemente. Entonces, ahora sí, que he hablado media hora de teoría, ¿qué es lo que hay que hacer en experimento? Bueno, en el experimento queremos comprobar esta ecuación, que esta relación es cierta. Entonces, lo que se hizo en el laboratorio fue reconstruir exactamente lo mismo que acabamos de analizar en este simulador. Una fuente de luz, una ranura pequeña y en vez de una pantalla, un sensor de luz. Aquí vemos los elementos que utilizaron, una computadora, la interfaz para tomar los datos, el detector de luz que va a registrar el patrón de interferencia, el detector de luz va conectado a la interfaz y así el programa toma los datos. Utilizaron de fuente un láser rojo, es decir, una longitud de onda rojo, y un láser verde, es decir, una longitud de onda verde. Y luego utilizaron un disco de ranuras y aberturas simple, que es simplemente un disco que tiene agujeros. Entonces, uno puede girar el disco y escoger el ancho del agujero que uno desea. Es un elemento que se utiliza para hacer este tipo de experimentos. Y luego tenemos un riel para poder medir cuál es el L que tenemos. Entonces, en esta figura se puede ver ese montaje. Vean, tenemos la fuente, que equivale a este generador de luz. Tenemos el disco de ranuras, que equivale a nada más esta ranura. Aquí no se nota, pero digamos, tal vez aquí donde tiene, vamos a ver, justo aquí, digamos aquí, por ejemplo, tiene 3 ranuras, aquí tiene 2, aquí tiene 1, aquí tiene una de otro tamaño, y así tiene una circular aquí, otra de mayor diámetro, otra de mayor diámetro, o sea, simplemente una rueda con huecos, eso es simplemente, nada más que unos huecos hechos muy bien para que el fenómeno se observe muy bien, porque recuerde, esos agujeros estamos pensando que son rectangulares. Imagínense que hago un agujero y me salga triangular, pues el fenómeno se cambiaría un poco, ¿verdad? Entonces es importante, son rectangulares.
Luego vean, tenemos la distancia L, que vean que ese L va a ser mucho, mucho más grande que la pantalla, porque la pantalla es esto de aquí. Ahí se va a formar el patrón, es decir, si esto está en el puro centro, el patrón se va a ver así. Algo así como el patrón de interferencia, el que acabamos de analizar en la foto. Entonces, esto está hecho para que el sensor uno lo mueva de izquierda a derecha y rastree todo ese patrón. El verdadero sensor de luz está aquí en el centro, justo aquí en el centro. Entonces, si yo desplazo esto de izquierda a derecha, y el sensor va a ir pasando por la parte de luz y oscuridad, y eso lo va a registrar. Vean que lo único que hay que hacer es encender el láser, que la luz pase por el agujero y ya se va a ver el fenómeno, simplemente, porque eso depende, eso es lo que acabamos de estudiar en el simulador. Entonces, cuando ellos hicieron eso, para una ranura de 0,8 milímetros, ellos me refiero al coordinador, este era el ancho de la ranura, esta era la distancia L, el láser utilizaron de esta longitud de onda. Entonces lo que hay que hacer es localizar cuáles son los mínimos de orden 1 y los mínimos de orden 2. ¿En dónde los vamos a localizar? En la gráfica que obtuvimos del sensor. Si lo ven, esta gráfica es prácticamente esta gráfica que yo les estoy mostrando aquí en la pantalla, esta de aquí que les estoy mostrando en el simulador. Vean que se ve la intensidad, aquí está el pico porque es el puro centro, es donde es más intensa la luz, y aquí en la oscuridad es más pequeño porque es donde hay menos luz o no hay. Entonces esta gráfica es lo mismo. Viene la oscuridad, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, aquí está el máximo central, aquí está otro máximo y aquí está otro máximo. Y aquí está el primer mínimo, pero del otro lado simétrico. Podríamos decir que este es m igual menos 1 y este sería el de m igual 1. Y vean, luego está el otro mínimo, que sería el de m igual menos 2 y este que sería el simétrico m igual 2. Y así vean que aquí se repite infinitas veces, nada más que cada vez con potencia más baja. Esa es la característica de la difracción, que solo el del centro tiene mucha potencia y los demás cada vez van teniendo menos potencia. Entonces, ok, ya los reconocimos ahí en nuestra gráfica. Que la gráfica se obtuvo del montaje. Fue prácticamente esta misma gráfica que estamos viendo en el simulador. Entonces, lo que ustedes van a hacer es venir aquí y para el orden 1, por ejemplo, el primer orden, ustedes van a venir en la gráfica y donde dice el D más, es el de M más 1, que está justo aquí, que sacándolo ahí a ojo, anda como por los 68 milímetros. Vean que esto es en milímetros, vean que es mucha diferencia entre el Y mínimo y el L, que era casi 1 metro, casi 1000 veces. Y luego van a venir aquí y cogen este valor de aquí, que sería el de M igual menos 1, y este es, sacándolo a ojo, son aproximadamente 52 milímetros. Ahora sí, cuando ustedes sacan esos dos datos, con esta fórmula que ven aquí, sacan la posición del mínimo, que prácticamente que es este menos este dividido entre 2, que sería 68 menos 52 son 16, dividido entre 2, 8. Cuando ustedes ya tienen el Y mínimo, con la fórmula de A seno el ángulo es igual a M lambda, como M vale 1, y el seno del ángulo se parece al zeta, se parece al tangente de zeta y se parece al Y entre L, bueno, y es igual al Y entre L, esta fórmula se convierte en A por Y entre L es igual a lambda. Por lo tanto, con el y el L que nos están dando, podemos encontrar el zeta, que es lo mismo que el seno de zeta, es decir, aquí va Y entre L. Y ya cuando uno tiene A y L, puede encontrar una longitud de onda, que ya nos dijeron que si utilizaron un láser rojo era de 670. Entonces, si todo lo calculan bien, esto debería darle 669 nanómetros, para ponerle ahí un error. Y ese porcentaje de error lo calculan con respecto a esto. Y eso es lo que hay que hacer. Si ese porcentaje de error es sumamente pequeño, estamos demostrando que esta ecuación, que la ecuación de difracción, se cumple. Y ese es el objetivo del laboratorio. Entonces, queda claro cómo se obtienen los datos. Esta es la única tabla que hay que llenar. No hay que simular nada, no hay que
que ponerse ahí a hacer el papel, es solamente leer esta gráfica y tomar los datos. Cosas importantes. Como yo quiero que este porcentaje de error sea muy pequeño, y pues no sería una buena práctica venir en esta gráfica que no puedo ver nada y aproximar los datos. Sería malísimo porque estoy metiendo un error del ojo ahí. Sin embargo, nosotros les entregamos aquí en este drive, si ustedes van a ese drive, vienen todos los datos exportados por el software que, como los que nos interesan, son únicamente la posición y la intensidad de la luz. Estas son las únicas que realmente, columnas que realmente me importan. Entonces, como no hay que simular, lo único que hay que hacer es reparar los datos, limpiar los datos. Es decir, limpiar toda esta tabla y coger únicamente esta que es la posición y esta que es la intensidad, para que ustedes puedan tener una tabla con esos datos y que sea más fácil tomar las medidas de los mínimos y además que puedan reconstruir esta misma gráfica en su reporte. No hay que tomar los datos, nada más hay que hacer la gráfica. Y así llenan todos estos datos de la tabla con los datos que hay en el drive y así no tienen que batear tanto intentando aproximar estos valores. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, genial. Entonces vean que aquí lo hicimos para una ranura rectangular que tiene este ancho y con esta longitud de onda. La parte B, adivinen qué, es exactamente lo mismo, nada más que vamos a utilizar ahora una ranura que es un poco más gruesa, el doble de gruesa, y la misma longitud de onda. Entonces vean este patrón que era con una D o una A de 0,08 y este es el patrón con una A de 0,16. Vean que se cambió el patrón, tal como lo analizamos en la simulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez lo mismo. Venir aquí, reconocer dónde están los mínimos. Este sería el m igual 1. Este de aquí sería el m igual 2. Y vean que solo hay que probarlo para m igual 1 y m igual 2. Pero vean que aquí está el m igual 3. Como por aquí está el m igual 4. Como por aquí está el m igual 5. Y se repite infinitas veces. Nada más que vean que cada vez que se repite, tiene menos intensidad. Igual, de igual manera, es simétrico aquí, el centro. Entonces, otra vez, con el m igual 1 y la posición del m igual menos 1, por ejemplo, en este caso, este sería aproximadamente 60 y este sería aproximadamente 48. Obtienen el y, obtienen el seno, obtienen la longitud de onda experimental y porcentaje de error. O sea, es llenar una tablita de dos términos, de dos filas, mejor dicho. Y otra vez, si logramos tener un porcentaje de error muy bajo en la longitud de onda, significa que se cumple lo que deseaba. Y no solo eso, también me gustaría que analizaran en el reporte cómo cambió estos Y para el orden 1 con solo haber afectado la ranura. Vean que fue lo único que cambié en mi experimento, la ranura, y eso cambió mi patrón. Genial. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en el experimento. Es muy sencillo. Lo más importante era poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Por último, la última parte del laboratorio es probar con una ranura circular. Es decir, aquí en vez de tener un rectángulo, imagínenselo como hacia el fondo, ¿verdad? El rectángulo es hacia el fondo de la otra dimensión. Entonces, en vez de tener un rectángulo, tuviéramos un pequeño agujero. Entonces, aquí tengo este otro simulador. Hace un rato veíamos estas ranuras así como estas franjas de luz como franjas rectangulares porque esto era una ranura rectangular. Aquí en este simulador, igual vean, tenemos la fuente de luz, igual tenemos la ranura con los agujeros, que aquí se le da. Esta pantalla aquí es un zoom de lo que hay aquí, vean que ahí se ve como un puntillo. Aquí este puntillo es este mismo puntillo. Y esto es la pantalla donde vamos a iluminar y aquí hay un zoom de la pantalla. Entonces vean que cuando yo utilizo una longitud de onda específica y la incido sobre ese agujero, y pues en la teoría clásica, alguien diría, no,
La luz pasa por un agujero muy pequeño y nada más se va a iluminar y nada más vamos a ver y otro puntillo aquí un poco más grande y ya. Pero cuando realizaron el experimento, realmente no obtuvieron solamente un puntillo, obtuvieron este patrón de interferencia circular. ¿Qué sucede? Es el mismo análisis que acabamos de hacer, nada más que por ser la ranura circular, y la luz se acomoda de manera circular, porque entonces los fuentes puntuales se acomodarían dentro de un círculo, ya no dentro de un rectángulo, provocando el mismo patrón. Que vean que si yo tomara aquí simétrico, vamos a partir bien simétrico eso, ahí de simétrico, vean que igual podemos decir, esto de aquí, este círculo de aquí sería el máximo central, luego viene el mínimo de primer orden, luego viene un máximo de primer orden, luego viene un mínimo de segundo orden, luego viene otro máximo y otro mínimo y así sucesivamente. Nada más que ahora en forma circular, es la gran diferencia. Y como ahora se acomodó de manera diferente, pues la ecuación que corresponde a un movimiento circular es un poco diferente, el cual es esta ecuación de aquí, la cual esta es una ecuación resumida. Esta es resumida para abertura circular y además cuando el m es 1. O sea, solo para el del primer orden se cumple esto, que el diámetro de la abertura, seno del ángulo, es igual a 1,22 la longitud de onda. Este 1,22 sale del análisis circular, por eso salió ahí esa constante, porque ahí está metido un pi por algún lado, está metido el m igual 1, en fin. Esa es la idea. Entonces vamos a comprobar en este experimento que esta ecuación también se cumple. Igual, obteniendo una longitud de onda y dándonos cuenta que sea la misma que utilizamos teóricamente. Así se ve una fotografía de un patrón real. Cuando uno hacía este experimento en el laboratorio era súper chiva, todo el mundo apaga las luces, todo el mundo enciende sus láseres y pues todo el mundo tiene sus patrones de interferencia. En este caso, y pues no nos queda más que fotografías. Esperemos que ya el otro semestre volvamos presencial. Y en el experimento, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos el patrón de difracción. Que vean que esto es exactamente lo mismo que esto, nada más que si lo viéramos únicamente en 2D. O sea, se me perdió aquí. O sea, esto es lo mismo que el patrón en el sentido de que esto de aquí adentro, si lo hiciéramos un efecto 3D, sería ese círculo ahí, sería el máximo central, luego tendríamos un mínimo y otro máximo de primer orden, otro mínimo y otro máximo de siguiente orden, otro mínimo aquí y otro máximo de primer orden. ¿Lo ven? Lo estamos viendo como en 2 dimensiones, pero es el mismo fenómeno. ¿Lo ven? Porque el sensor rastrea en 2D. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Encontrar la posición del mínimo positivo, del mínimo primer orden negativo, sacar el Y, sacar el seno, sacar la longitud de onda y comparar con la ecuación, pero para movimiento circular. Bueno, para movimiento, perdón, para abertura circular. Aquí viene el ancho de la ranura, que viene a ser el diámetro. Y para la parte B.2 se hizo exactamente el mismo experimento, pero este se hizo con un láser rojo y este de aquí se hizo con un láser verde. Como es una longitud diferente, longitud de onda diferente, pues se acomodan las fuentes puntuales diferentes en la ranura y por lo tanto el patrón es diferente. Siempre, siempre siguiendo la misma ecuación que estamos estudiando. Entonces otra vez, solo el primer orden, primer orden, primer orden. Listo. ¿Todo claro hasta aquí? Ya vamos a terminar. Ok, genial. Entonces, si todo está claro, vean que los resultados es nada más que el objetivo de toda esta práctica es obtener ese porcentaje de error para así poder confirmar que la fórmula que relaciona la posición de los mínimos con la ranura, la longitud de onda y el largo se cumple. Obviamente aquí no me interesa que me digan como el porcentaje de error dio menos de 2%, se cumple la teoría. O sea, no quiero que me digan eso, quiero que me digan cómo afecta la ranura, quiero que me digan cómo afecta el largo, por qué el largo tiene que ser mucho más grande que el Y, por qué se vale utilizar la aproximación del seno y por qué solo aplica para los primeros mínimos.
porque esos son los primeros mínimos analizamos. Eso es lo que yo quiero que estudien aquí en los resultados, no que me digan que se cumple. Ya sé que se cumple. Quiero que me digan por qué. ¿Por qué dicen ustedes que se cumple y qué características lo afectan? Y vean que luego la parte B es lo mismo, pero para la difracción circular. Entonces, el experimento ustedes duran haciéndolo lo que duran limpiando una tabla y graficando. O sea, eso es lo que van a durar. Entonces, es muy sencillo. Y ese sería el experimento número 10. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, genial. Entonces, con eso terminamos por hoy. Y la próxima semana vemos el experimento de doble ranura, que en realidad deberían verse al revés, pero bueno, están ordenados de esta manera. Entonces, la otra semana vemos el experimento de doble ranura, que es prácticamente una continuación de esto. O sea, el próximo experimento va a ser casi que igual a esto. Nada más que para interferencia por dos ranuras, ya no difracción por una ranura. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Muchas gracias, profe. Ok, por ahí, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Nos vemos.